Pero bueno, vamos a pasar ya con nuestra siguiente invitada, Sosimo. ¿Qué te parece si la presentamos? Ella es Rocío Olivares Zorrilla, es doctora en letras por la UNAM y candidata al doctorado en filología española por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella tiene 32 años de antigüedad en la UNAM y 27 años de antigüedad en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido distinguida con la medalla Alonso Caso por su tesis doctoral sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Ha colaborado en otras instituciones académicas también y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Además, dirigió un año el Colegio de Filosofía, Letras y Humanidades. En la década de los 80 fue cofundadora del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo y nos da mucho gusto pues recibirla para comentar precisamente sobre todas estas injusticias que se viven en la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buen día, doctora Olivares. Buen día, aquí estamos. Doctora, pues nos gustaría en el marco de este trabajo que estamos presentando en la revista Contralínea acerca de estos 85 altos funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México, que cobran alrededor de 120 millones de pesos anuales tan solo en sueldos, pues que nos platicara cómo se encuentra la situación. Ya lo veíamos con el profesor Francisco Cruz Retama, pues tan precaria que padecen las mayorías ahí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero ¿cuál es su balance de usted, doctora? Pues muy similar al que han estado haciendo ustedes ahora, ¿no? Definitivamente esto tiene muchísimos años de estarse dando. Toda esta burocracia dorada tiene décadas y décadas de existencia. Y los profesores de asignatura, que son los que realmente sostenemos el prestigio académico de la universidad, que le ha valido ocupar el lugar que ocupa en los rankings mundiales, ¿verdad? Seguimos en una situación absolutamente precaria, ¿sí? Y con un salario verdaderamente ignominioso. ¿Sí? Y bueno, pues precisamente, ¿verdad? Nosotros, los de la Facultad de Filosofía y Letras, quería yo decirle, ¿verdad? Los profesores de asignatura, nos hemos organizado y hemos tratado de dialogar con nuestras autoridades a este respecto, con un pliego petitorio, con una serie de demandas, de la manera más cordial, ¿verdad? Y sin embargo nos hemos topado con una resistencia absoluta, con una negativa constante, ¿sí? Y cerrada totalmente. No sé si... Buenos días. Buenos días, Buenos doctora. días. Le saluda Sosimo Camacho y doctora Rocío Olivares Zorrilla. Nos gustaría que nos platicara pues acerca de este pliego petitorio que han ustedes formulado para las autoridades y como bien nos comentan, ni siquiera, bueno, se han encontrado con una cerrazón absoluta. ¿Cuáles son los puntos que tiene este pliego petitorio de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras? Bueno, se los voy a resumir. En principio, ¿verdad? Cuando se dio el problema de los impagos, se dio esta cortina de humo, ¿verdad? De las definitividades, que fue la manera que se tuvo como de entretener al profesorado que estaba totalmente descontento y lo manifestaba, ¿verdad? Bueno, se apuntaron desde luego muchísimos profesores que desde hace muchos años quieren su definitividad. Y en este sentido sí nos han estado entreteniendo, en este sentido lograron ese propósito. Sin embargo, cabe aclarar que seguimos en el limbo, ¿eh? O sea, los concursos no se han iniciado, no se han realizado todavía, estamos en el limbo todavía desde que se dieron cuenta los profesores de que se les estaban restando cantidades importantes de sus salarios, ¿sí? Entonces, bueno, nuestro pliego petitorio empieza precisamente con el asunto de la participación de nosotros, los profesores de asignatura, en las comisiones dictaminadoras que hasta la fecha están muy desacreditadas entre el común del profesorado por lo tendencioso de los concursos de oposición. Por lo tanto, queremos una representación de las comisiones dictaminadoras. A eso nos dicen que no, porque el EPA está ya diseñado de manera que nos cierra las puertas a esta participación, como nos cierra las puertas a la participación en los órganos de gobierno también. Seguidamente pedimos, por ejemplo, ¿verdad?,
el pago de todo el trabajo que realizamos, además de la docencia. O sea, estos salarios miserables que nos dan, ¿verdad? En realidad están cubriendo una serie de actividades enormes que tenemos que realizar todos los profesores, que sería la investigación y la actualización de los temas de nuestros temas de cada programa, ¿verdad? La elaboración de materiales didácticos, la difusión de la cultura, las asesorías personalizadas a los alumnos, las calificaciones de trabajos y tareas, la asesoría de tesis, que no se paga tampoco, ¿verdad? Y las tutorías. Respecto a la cuestión de los concursos de oposición, que también en los que participamos, está establecido incluso en el contrato colectivo que se tienen que pagar en la cláusula 50, y no, han dejado de pagarlos de manera sistemática. O sea, que no solamente están sustrayendo de nuestros salarios y de nuestras prestaciones dinero, ¿verdad? Sino que se lo están ahorrando de cosas que incluso están pactadas que se nos tienen que pagar, como los exámenes profesionales de licenciatura y de posgrado, ¿sí? Bueno, también está el asunto de los concursos cerrados. Yo entré por concurso cerrado a mi definitividad en materia de la asignatura que imparto. Es decir, lo pedí en 2000, justo cuando acababa de terminar la huelga, ¿verdad?, de los estudiantes. Dije, esto me huele, ¿verdad?, que se va a poner color de hormiga. Entonces yo solicité mi concurso para la definitividad de mi materia, y muy desapercibidos me lo concedieron, ¿verdad? Y me lo concedieron y lo realicé de manera cerrada. Tuve solamente a 2 sinodales y fue concurso cerrado. Los únicos participantes eran profesores también de la UNAM, ¿sí? ¿Verdad? Y lo gané. Y solamente ganándolo tenía la opción de subir de salario A salario B, de la categoría A a categoría B, ¿verdad? O nivel A, nivel B, ¿verdad? Que es un poquito más, unos centavitos más, ¿verdad? Y eso ni siquiera tuve que presentarme en ningún lado, sino presentar mis documentos del currículum, y con una revisión curricular el Consejo me concedió el ascenso de A a B. Eso ahora lo están negando absolutamente para la comunidad de profesores de la UNAM. Están imponiendo concursos abiertos cuando yo lo realicé cerrado, y otros también, ¿verdad?, anteriormente, y están imponiendo un concurso cerrado solo para acceder de A a B, para obtener 5 pesos más, ¿verdad?, de A a B, cuando en realidad yo lo realicé de manera sin necesidad de presentarme, nada más presentando mis documentos con una revisión curricular realizada por una comisión del Consejo, ¿sí? Entonces, bueno, esta deformación que se basa en una controversia que hay en el EPA entre el artículo 78 y el artículo 66 respecto a cómo son los concursos cerrados y abiertos, es una controversia. Son 2 artículos que se contraponen. Es decir, el EPA, ¿verdad?, tiene que ser reformado forzosamente y eliminar las controversias. Bueno, pues simplemente lo que hace el abogado general es fincarse en el artículo 66, negando absolutamente el 78, e imponer el concurso abierto a los profesores que ya han estado impartiendo su asignatura por años, años, años y años, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un punto fundamental de nuestro pliego petitorio. Nuevamente, ¿verdad?, insistimos en la contratación laboral de muchos profesores que trabajan gratuitamente por efectos curriculares, se les dice, por efectos curriculares, ¿sí? Y en realidad tiene que ser trabajo esclavo, porque no cobran nada por estar trabajando dando clases, con todo lo que implica trabajar, dar una clase, que no es solamente estar ante el grupo impartiendo la materia, sino investigar, elaborar materiales, calificar, asesorar, etcétera, todo lo que estuve enunciando previamente, ¿sí? Bueno, pues de esos están, cada vez hay más
de ese tipo de contratos, bueno, ni siquiera son contratos, ¿verdad? Sí, o sea, de impartición de materias por efectos curriculares. Entonces, nosotros lo que exigimos es contratación laboral, tal como lo establece la ley, ¿verdad? Para todo profesor que dé clases, ¿sí? Y luego también está el asunto de los topes mínimos y máximos de los estudiantes que componen un grupo, porque se establece un tope mínimo de 5, ¿verdad? Y si no, no se abre la materia y quedan los profesores sin trabajo, ¿verdad? ¿Sí? O un tope máximo, ¿verdad? Y bueno, a veces tenemos grupos, a mí me han tocado grupos de 40, no en esta facultad, en otra, ¿verdad? De 40 alumnos y a veces hasta más, ¿verdad? Un poco basando los 40, cuando en realidad deberían ser 2 profesores los que impartieran esa materia, ¿verdad? Que fueran 2 grupos de 20 y 20, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, en los 2 casos hay problema, el tope mínimo, el tope máximo, ¿verdad? Y eso también pedimos que se modifique, ¿sí? Y luego también, bueno, la cuestión de las plazas, porque, bueno, han querido solucionar todo este problemón con una convocatoria totalmente defectuosa de la DEGAPA, ¿verdad? Para la definitividad de los profesores, pero omiten el asunto principal, ¿verdad? De las plazas de tiempo completo, que cuando se vacían por deceso, por renuncia o por jubilación, pasan a la rectoría, pasan al poder de la rectoría, ¿verdad? Y no se quedan en los departamentos y colegios donde se vacía, donde se pone a la disponibilidad de esa plaza. ¿Sí? Entonces, bueno, exigimos también que esas plazas se queden, ¿verdad? Y que haya una jubilación digna para los profesores. Y un punto importante del pliego petitorio es que los consejos técnicos promuevan en el consejo universitario, por ejemplo, la reforma del estatuto del personal académico. A esto, sencillamente, oídos sordos. A todas estas peticiones, oídos sordos por parte de nuestro consejo universitario, que como lo decía muy bien el profesor Francisco Cruz Retama, ¿verdad? Está conformado solamente por profesores de tiempo completo, algunos de ellos elegidos por menos de 10 de los profesores de base que supuestamente tenemos que votar por ellos, tienen 7 votos y están ocupando ese puesto y se sienten ungidos, ¿verdad? Sí, y se ponen de verdad muy difíciles algunos de los consejeros universitarios y están allí con 7 votos, ¿verdad? Decidiendo el destino de todo el profesorado de la UNAM, en todos sus niveles, en todos sus planteles, ¿sí? Bueno, entonces, fundamentalmente sería esto. Y además, no quisimos incluir la cuestión salarial, porque, bueno, dijimos, siempre están en todo el movimiento que se ha estado dando este año, han estado rechazando todo esto y aventando la pelotita a la ZAPAUNAM, que desde luego no resuelve nada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a omitir la cuestión salarial, pero ahora vamos a incluir la cuestión salarial, porque de hecho, bueno, fundamental sería la integración de los estímulos al salario, porque justamente esos estímulos, ¿verdad? Que ahorita están, el grado máximo ahorita está como en 8,500 pesos, una cosa así, ¿verdad? En el último tabulador del PEPASIG, que es para los profesores de asignatura, que sea para todo el mundo, porque eso apenas cubre todo el trabajo que tenemos que realizar los profesores de asignatura, además de estar frente a clase, ¿verdad? Todo lo que hacemos detrás, ¿verdad? En nuestras casas para preparar cada materia, para impartirla debidamente, para que salgan los alumnos como deben de salir, ¿sí? Apenas integrando el PEPASIG al salario, apenas, porque de hecho la pérdida adquisitiva de nuestros salarios supera ya el 100%, y eso lo han estudiado nuestros compañeros de la Facultad de Economía, ¿sí? Y además tienen todas las pruebas necesarias para demostrar, ¿sí? Entonces sería eso, la integración al salario, ¿verdad? De los estímulos finalmente la redistribución del presupuesto universitario.
¿sí? Que es precisamente la clave de la solución posible a todo este asunto, ¿sí? Es decir, no podemos seguir con todo este dinero, ¿verdad? Que está, no solamente va a la burocracia, ¿verdad? Sino que hay un dispendio escandaloso de lujos, de gastos suntuarios en las oficinas, no son para ni siquiera no tanto es en las facultades, sino en las oficinas burocráticas, en todos estos centros, todas estas direcciones, ¿verdad? Donde, bueno, hasta con order, y bueno, yo me he tocado entrar de repente y digo, bueno, es que estoy en el siglo XIX, en un cóctel del siglo XIX, ¿de qué se trata esto, no? Bueno, es un dispendio verdaderamente escandaloso, ¿sí? De lujos en oficinas, alfombradas con muebles carísimos. No, 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 es increíble, ¿sí? Y nosotros, bueno, no tenemos ni un barandal de donde agarrarnos, ¿verdad? Cuando subimos una escalinata a ese grado, ¿no? Sí, bueno, pues eso sería fundamentalmente. Doctora Olivares, y también nos gustaría que nos amplíe la información respecto de estas plazas que pasan a la rectoría. O sea, tenemos como una idea de que justamente la universidad ya no está contratando en plazas, sino que todo se sigue precarizando. Se muere un profesor, como usted decía, y entonces quien llega a sustituirlo es un profesor de asignatura, no alguien que ocupe esa plaza. ¿O qué es lo que ha estado pasando? ¿Cómo han visto ustedes esto que directamente es la rectoría quien pues tiene el control o el acaparamiento de las mismas? Es que seguimos en las mismas, o sea, no ha cambiado la situación. Las plazas desaparecen, ¿verdad? Solamente quienes se las ingenian, como por ejemplo, me he enterado de que el Colegio de Letras Modernas sí ha logrado atrapar las plazas que se vacían en su colegio, ¿verdad? Nosotros no, en nosotros se muere una persona o renuncia una persona, la plaza se pierde, ¿sí? Por ejemplo, de mi materia, de mi asignatura, que es literatura novohispana, mexicana 3, mexicana 4, ¿sí? No se ha abierto una plaza desde el 2002 o 2003, que fue cuando concursé. Desde el 2002 o 2003 no se ha abierto una plaza, pero estamos hablando de prácticamente 20 años que no se abre una plaza de esta asignatura que estoy dando. Entonces, bueno, ahí está la cuestión. Luego entró el programa de la contratación de jóvenes docentes, con lo cual nos marginan a los que ya hemos estado trabajando durante años y años y años y años, cosa que además es apoyada y nos apoyan los mismos profesores jóvenes que son contratados, están de nuestro lado. O sea, es un problema de las autoridades, ¿sí? De la política de contratación que se está siguiendo. Sí, doctora Rocío Olivares, también quería preguntarle, bueno, pues las posibilidades de defensa, de hacer valer precisamente los derechos de los profesores a los que usted se ha referido, bueno, pues a veces son se encuentran con muchos obstáculos, ya nos platicaba de esta cerrazón, de quienes deberían también de representarlos, y en materia de organización de profesores, sé que está la iniciativa de construir otros sindicatos. Hay uno que está avanzado, que se llama el CITAUNAM, probablemente haya otros. ¿Qué información tiene usted al respecto sobre otra organización de sindicatos que, bueno, pues le dé la vuelta a estos organismos prácticamente de sindicatos blancos, podríamos decir, como la PAUNAM, que, bueno, pues está muy presta siempre para regalarles flores el día 10 de mayo, por ejemplo, o el día del profesor y de la profesora, pero cuando se trata de defender los derechos, pues prácticamente no aparecen? Bueno, simplemente un detallito, ¿verdad? Que nos lo contó Francisco Retama. En la última revisión contractual, ellos no metieron el pago al teletrabajo. No lo metieron, sí, pudiendo haberlo hecho, porque ya estaba en la Constitución, ¿sí? Pues no lo metieron. Esas son las APAUNAM. Para eso nos funcionan las APAUNAM, ¿verdad? Todo según el interés de las élites universitarias, de las autoridades universitarias, y lo menos posible para el interés de los profesores. Y cuando se trata de ceder algo para los profesores, las APAUNAM van para las masas,
de profesores de SSHs y preparatorias, que son las, digamos, donde hay mayor precariedad y además son las más fundantes, ¿verdad? Entonces, a esos y a los profesores de las facultades, nunca, pero jamás, ¿sí? Entonces, no, ese no es un sindicato, ni siquiera es un sindicato, no es un sindicato, son asociaciones autónomas, ¿verdad? Del personal académico, no es un sindicato. Ahora, nosotros estamos, desde luego, preparándonos y discutiendo todo eso. Sí, ha ido un representante del CITA-UNAM a hablar con nosotros, Humberto Ceguera, ¿verdad? Muy interesante todo lo que nos estuvo diciendo. También Francisco Retama, ¿verdad? Y entonces, pues se presentan tres posibilidades, ¿no? Que es unirnos al STUNAM, pero no queremos, muchísimos de los profesores, si sigue Agustín Rodríguez, ¿verdad? Dirigiendo ese sindicato, ¿sí? La otra, ¿verdad? Sería unirnos al CITA-UNAM. Pero el problema del CITA-UNAM es que no ha sido como no ha tenido mucha presencia, ¿sí? ¿Verdad? Por ejemplo, está el problema de cuando hicieron su declaración respecto a todo este movimiento de este año, por los concursos abiertos en lugar de cerrados. Y resulta que están divididos, o sea, ni siquiera están de acuerdo entre ellos, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, bueno, como que no acaba de pintar. Y la otra posibilidad, pues, sería hacer un nuevo sindicato. Y en eso estamos, en esas discusiones estamos, ¿verdad? Pero lo importante es que en 2023 se tiene que ratificar el contrato colectivo de la ZAPA-UNAM y lo más probable es que no se ratifique, ¿verdad? Dado la verdadera situación, el verdadero carácter de la ZAPA-UNAM. ¿Sí? Entonces desaparece ese contrato colectivo sin que perdamos nuestros derechos, ¿sí? Y tenemos el derecho de propugnar por un nuevo contrato colectivo que desde luego va a ser muy distinto del que maneja la ZAPA-UNAM. Doctora, pues esperemos que las autoridades precisamente den seguimiento a todas estas denuncias, sobre todo que se atienda el pliego petitorio que ya hicieron llegar justamente en el marco, en el contexto de esta falta de pagos, pero que es sin duda un tema histórico. Todos estos subsidios de los que nos ha hablado que hacen los académicos de manera permanente, ¿no? A revisar tesis, a dar asesorías particulares a los estudiantes, etcétera, etcétera, además de ahora el teletrabajo, pues sin duda son temas laborales que deberían de atenderse. Vamos a estar pendientes de qué sucede con las autoridades universitarias en ese sentido y qué respuesta les dan, sobre todo a ustedes que han pues entregado este pliego petitorio. Le agradecemos mucho esta entrevista. Buen día. Buen día. Buenos días, doctora Rocío Olivares Zorrilla. Fue un gusto platicar con usted. Gracias.